Cada vez que veo un documental, tanto en HBO como en Netflix, me quedo maravillado por la iluminación que utilizan. Así que decidí hacer este video para enseñarte a ti cómo lograr ese look. ¿Quieres saber cómo se hace? Bueno, entonces no te separes. Como fotógrafos y videógrafos, nuestro elemento básico de trabajo es la luz. Así que estaré centrando este tutorial justamente en ese apartado para que puedan conseguir la estética de los documentales de Netflix. Si bien estaré centrándome en la parte de video, los conceptos que les voy a explicar son igualmente aplicables a fotografía. Ahora bien, para entender el esquema de iluminación se hace necesario que yo les explique las herramientas que voy a estar utilizando y su importancia en el resultado estético final del video. Normalmente vemos dos cámaras que están grabando al sujeto, una principal y frontal y otra ligeramente lateral, para que podamos tener un poquito más de dinamismo en esa entrevista. Además de que me va a permitir hacer cortes que se vean de una manera mucho más fluida cuando la persona se equivoca o quiere volver a expresarse sobre algún tema en donde la respuesta no le haya gustado. De todas formas, si ustedes van a hacer este tipo de trabajo, yo les aconsejo que nunca lo hagan con una sola cámara, porque si no se va a hacer extremadamente monótono para la persona que va a estar viendo ese trabajo. En lo que se refiere a iluminación, voy a estar trabajando con tres luces de Westcott, las L120B, que tienen un SSI superior a 92. O sea, prácticamente perfectas porque, como les he dicho antes, el SSI es el que se compara con la luz solar y bueno, me asegura de que tengo una reproducibilidad, si es que esa palabra existe, de los colores casi que perfecta. Algo que por lo menos yo hasta el día de hoy no había conseguido en ninguna luz comercial. Sí la hay en luces muchísimo más costosas, pero que de verdad me ofrece esa calidad a un precio muy, pero muy económico. Así que si está en tus planes un futuro cercano adquirir una luz LED, por lo menos échale un vistazo que estoy seguro que te van a encantar y de verdad que su precio es bastante competitivo. Bueno, pero hablemos del esquema de iluminación. Tengo una luz principal generada por lo que se llama un backlight, que no es otra cosa que una luz rebotada sobre una superficie que después pasa por otra superficie de difusión, permitiendo de que esa fuente de luz original pequeña se haga bastante grande y así evitar esas sombras muy definidas en el rostro que pueden ser distractoras, y adicionalmente se consigue un reflejo en los ojos espectacular. Para esto estaré utilizando lo que llamamos palios, de que a pesar de que no son muy conocidos en la fotografía, es prácticamente el modificador más usado en el cine, ya que le permite cambiar lo que es la calidad de la luz de una manera muy sencilla y logrando resultados espectaculares, como pueden ver en las imágenes que les estoy mostrando. Y son de esas herramientas que deberíamos aprender a utilizarlas. Yo las amo tanto que continuamente también la estoy utilizando en fotografía, como pueden ver aquí en este video. La calidad de la luz y los retratos que se logran con ella son espectaculares, al punto de que hice un tutorial completo de cómo se utilizan en los diferentes tipos de materiales de difusión para la gente de Social Arte Premium, así que si tienes curiosidad no dejes de pasar por allí y verlo, que te aseguro que va a haber un antes y un después en lo que se refiere a modificadores cuando lo veas. Y a pesar de que la estructura se ve bastante grande, es cuestión de armar y desarmar de una manera muy sencilla. Todo lo puedes transportar en un pequeño bolso, bueno, no tan pequeño, pero tampoco es grande, lo puedes llevar en tu hombro, y las telas tanto de rebote como de difusión, sencillamente es con velcro, las quitas y las pones de una manera muy simple. Detrás de la modelo voy a tener una luz de recorte realizada con un strip de 1x4, y la tercera luz que voy a estar utilizando es sencillamente un proyector óptico que va a estar reflejando o proyectando, mejor dicho, unas sombras en una pared, porque del ángulo en donde voy a estar grabando a la chica, que no es la frontal, hay una pared atrás que se ve demasiado plana si no hay un atrecho o algo allí, y creo que con lo que es el reflejo de esa sombra se ve bastante bien. Ustedes van a ver otros modificadores adicionales con unos flashes que van a servir de atrecho. Va a estar prendida la luz de modelado, que prácticamente no afecta en nada a la iluminación final del sujeto, pero que se van a convertir en esas luces motivadas y que el observador pueda hacer el nexo entre ella y la luz real. Pero nada mejor que explicárselo directamente en el estudio, así que vamos para allá.
Antes de empezar, déjenme explicarles que todo este set fue preparado con un día de antelación. Esto es muy acorde o en línea de lo que yo siempre les he explicado en el canal. Es necesario estar preparado, como les dije antes, de manera de que cuando llegue la persona con la que vamos a trabajar, no le hagamos perder tiempo. Ya Alba está aquí con nosotros, pero bueno, todo esto fue montado con lo que es mi hermano gemelo que está aquí, que no se mueve ni se queja, pero que me sirvió para poder determinar dónde iban a estar cada una de las luces. Además de, obviamente, la parte de sonido, que no la voy a estar explicando ahorita porque se va a hacer muy largo el contenido, pero que si me dejan su comentario allá abajo diciendo que también lo quieren escuchar, con gusto hago un video al respecto también. Entonces recuerden, punto 1, siempre la preparación. Nunca improvisación para este tipo de trabajos. Y habrán casos como este donde yo tengo el espacio disponible, donde puedo preparar todo con un día previo, pero en el caso que ustedes estén haciendo este tipo de trabajos en un lugar donde, por ejemplo, una oficina o un estudio que no sea de ustedes, bueno, traten de llegar un par de horas antes, trabajen en todo el set, piénsenlo previamente en su casa dónde van a poner las luces y bueno, allí a partir de donde ustedes vean que es el fondo más atractivo, van a tomar en cuenta dónde colocar las luces para conseguir el aspecto de contraste que se tiene que buscar en este tipo de filmaciones. Bueno, pero no perdamos más tiempo, déjenme explicarles cada una de las luces, cuál es su función para que ustedes lo puedan ver. Bueno, les presento a Alba, que va a estar acompañándonos el día de hoy, Alba Esteve. De todas maneras, aquí les dejo las redes sociales para que la puedan seguir, que tiene unas fotos maravillosas y que más adelante va a tener mejores fotos porque conozco un fotógrafo que le va a hacer algunas sesiones también y que seguramente van a quedar espectaculares. Bueno, déjenme enseñarles cómo afecta en el rostro cada una de las luces. Voy a ir primero con la cámara principal y después vamos a hacer lo mismo con la cámara secundaria, ¿ok? Entonces, para eso voy a apagar primero todas las luces. La única iluminación que están viendo es la del atrecho, que son los dos strips que tenemos atrás con la luz de modelado de esos flashes que apenas afectan la iluminación final, ¿ok? Pero bueno, allí lo tienen. Entonces vamos a prender lo que es la luz de recorte. Y fíjense, la logro separar ella completamente. Ella tiene el cabello rubio. Esto es importante que ustedes tomen en cuenta que la persona que va a venir, si tiene el cabello oscuro o el cabello claro, porque eso va a afectar la intensidad de esa luz de recorte. Entonces no queremos que ese cabello quede quemado, sino que sencillamente se note y se separe del fondo. Como lo vieron con el muñeco, o sea, con el maniquí, no estoy contaminando el fondo se ve completamente oscuro y por eso estoy utilizando los grids, para direccionar muy bien la luz. Entonces vamos a apagar esa luz ahora y vamos a prender la luz principal. O sea, aquí tenemos la luz principal, donde pueden ver el efecto sobre el rostro de ella. Estoy iluminando su lado izquierdo y el lado derecho está en sombra. Que, si se dan cuenta, la segunda cámara está en el lado de sombra, pero se lo voy a explicar ahora. Entonces, consigo ese volumen. No quiero que la iluminación sea completamente pareja. Aunque en algunos casos de entrevista puedo poner este difusor arriba e iluminar desde arriba de manera de tener una iluminación más pareja, pero así todo busco sombras, busco un degradado, de manera de que pueda conseguir ese volumen que les mencioné antes. Entonces aquí ya yo tengo el volumen en el rostro de ella, me aseguro de que ese brillo, cuando ella esté mirando para allá a la cámara, el brillo de lo que es el palio va a estar reflejado en los ojos de ella, que tiene unos ojos espectaculares, entonces también me va a permitir a mí que la persona que esté observando se fije en esa parte del rostro. Vamos a prender las dos luces y voy a prenderla de atrás, que apenas ustedes van a ver un toque del otro lado. Está en el extremo de aquel lado. Déjenme apagarla y prenderla para que ustedes vean, pero esa luz está más dedicada para esta segunda cámara. Bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora enseñándoles el efecto en la cámara secundaria, que es importantísima tenerla para este tipo de entrevistas. Entonces, vamos a apagar otra vez todas las luces. Como están viendo, solamente tenemos la iluminación de las luces de atrecho que apenas se ve. Vamos a prender la luz de recorte primero que nada, para que vean desde esta cámara cómo se ve. Vamos a prender después la luz principal y apagar la luz secundaria, la luz de recorte. Y si se fijan, estoy apuntando esta cámara hacia la parte de sombras de su rostro. Esto es típico en todas las grabaciones de este tipo de entrevistas. Si ustedes ven, bueno, el 95% de las entrevistas que se hacen para HBO y Netflix o cualquier tipo de entrevista, van a ver que tenemos una iluminación tipo short lighting, que es
iluminando la parte más lejana del rostro, lo cual genera mayor contraste y obviamente mayor volumen también y hace la toma más interesante. Pero si se fijan, la pared de atrás se ve completamente gris, le falta vida, le falta profundidad. Entonces, pudimos haber puesto un atrecho allí o poner otro tipo de elementos, pero considero que jugar con las sombras era lo suficientemente interesante y sobre todo con la temperatura del color. Vamos a prender la luz primero de recorte y ahora voy a prender lo que es la luz del fondo. Y fíjense la diferencia que hace, es enorme. Tener ese juego de sombras atrás hace que la imagen se vea muchísimo más atractiva y por lo tanto es más agradable de ver. ¿Por qué la segunda cámara? Bueno, primero que nada porque si una entrevista larga se va a hacer extremadamente monótono siempre tener un solo plano. Y en segundo caso, que también es importante, durante las entrevistas es normal de que la persona pueda parar un momento dado, repensar lo que le quiera, volver a hacer su respuesta de otra manera. Entonces, en esos cambios es importante tener una segunda cámara para que en el momento de postproducción yo pueda tener, en vez de tener un brinco en la misma toma, voy cambiando de toma cuando voy cambiando de pregunta o cuando la persona se ha parado para que se vea mucho más fluido y no se vea ese corte tan brusco. Sé que desde este plano pareciera que el micrófono va a salir en los planos que tengo de las cámaras principales, pero como estoy tomando desde un ángulo ligeramente por debajo de ella, entonces ese micrófono no va a salir en las tomas, lo cual es ideal. Siempre tomar desde abajo. No exageradamente, no vamos a hacer un contrapicado. Vamos a hacer algo que esté ligeramente debajo de la persona, que logre ese grado de inclinación para darle más prestación delante de la cámara, que se vea más imponente la persona, ¿ok? Bueno, yo creo que con esto ya está explicado todo lo que es la parte de iluminación. Estamos trabajando con aperturas más o menos abiertas. En el caso del 50 milímetros estamos trabajando en 1.8 y el 85 milímetros lo estamos trabajando de 2.2. La potencia de las luces está bastante baja, solamente la del Booklight, porque obviamente estamos trabajando con el rebote y después una difusión, es que está un 70%, pero las otras dos luces están prácticamente al 20%, porque son luces que tienen una potencia bastante buena, sobre todo cuando estamos trabajando en situaciones controladas de iluminación, como es el caso de este estudio. Para exteriores posiblemente se quedan cortas y van a trabajar al mediodía, pero que si van a trabajar de noche les va a servir también bastante bien. Bueno, vamos a enseñarle parte de esa entrevista para que ustedes la puedan disfrutar también. No van a escuchar nada, pero sí vamos a ver la grabación. Bueno, como pueden ver, aquí me encuentro yo a la altura de la cámara porque algunas veces con las personas que vamos a conversar les cuesta estar concentradas en mirar solamente la óptica si no están acostumbrados a ello. Entonces, es bueno que la persona que está entrevistando esté a la altura para que porque si me paro, obviamente en algún momento va a tratar de hacer contacto visual conmigo y va a perder el contacto visual con la cámara. Eso es un tip importante para ustedes. Bueno, pero antes de darles un resumen, déjenme darles las gracias nuevamente a Alba, que nos estuvo acompañando en el día de hoy, y les recuerdo sus redes sociales para que la sigan, que tiene fotos espectaculares. Ahora bien, este no es el único esquema de iluminación que se utiliza para entrevistas. Podemos también poner lo que es el palio arriba, iluminar desde arriba, o utilizar un softbox, pero desde el punto de vista quizás para conseguir la luz más suave, es la forma más sencilla que tenemos. Y es la que ustedes van a poder ver presente prácticamente en todos esos sets donde se hacen este tipo de grabaciones, porque de verdad que la luz que hace es maravillosa sobre el rostro y bueno, genera también el suficiente contraste para dar volumen en el rostro. Les repito, hay una luz principal donde estamos trabajando con el esquema de Booklight, utilizando lo que son las iluminaciones de Westcott, los LB120, que son maravillosos. Disparamos sobre una base sólida, pasamos eso, se hace una luz más grande, justamente se rebota allí para que se expanda la luz, pasamos por un difusor que da la sensación de ventana y que de paso me genera el brillo en los ojos de ella. Y
Algunas veces con esa luz podemos ya hacer la entrevista. A mí me gusta separar el sujeto del fondo y algunas veces lo que hago es iluminar como es el perfilado que hicimos aquí con el strip de la parte superior. Otras veces ilumino el fondo directamente, que también es una alternativa. Lo importante es que haya una diferencia lumínica para que no se solape lo que es el fondo con el sujeto. Importante tener dos cámaras en estos casos, porque de verdad que hacer una entrevista con una sola cámara es bastante monótono. En algunos casos trabajan inclusive con un slider automatizado para hacer un tipo de movimiento de planos, pero bueno, algunas veces eso está bien, pero si se hace repetitivo también puede ser un poquito cansón. Otro tip importante que les puedo dar es que no estén cambiando con distancias focales muy diferentes, porque también lo que es la estructura facial de la persona va a cambiar mucho. O sea, yo no trabajaría con un 16 milímetros y un 135 milímetros en otro, porque van a parecer dos personas totalmente diferentes. En este caso estoy trabajando con un 50 y un 85 que están bastante cercanos. Si tuviera un ambiente de una casa con una decoración espectacular, posiblemente estuviera trabajando con un 35 milímetros para agarrar más de ese ambiente. Pero aquí todo se creó en el set, aquí dentro del estudio, entonces no tenemos tanto espacio como para poder crear ese ambiente que pudiera ser integrativo con lo que es la entrevista. Bueno, y quiero saber también la opinión de ustedes. ¿Qué les pareció este esquema de iluminación? ¿Consideran que lo pueden aplicar para sus entrevistas si las van a hacer? No dejen de escribirme allá abajo en la caja de comentarios, que ustedes saben, los leo todos. Por otro lado, si quieres compartir alguna imagen o video conmigo, no te olvides de etiquetarme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.